Buenas tardes, hermanas, hermanos. Me da mucho gusto encontrarme con ustedes para esta lección divina de este día martes, en esta semana que nos ayude a seguir adelante nuestro camino de la fe, no perder nuestra fe, aumentar nuestra esperanza y vivir nuestra caridad. Con esa alegría pues nos unimos para escuchar la lección divina, meditarla, participar, ofreciendo este momento que vamos a estar reunidos por todas las personas del mundo entero, por nuestra patria, por nuestra comunidad de María Auxiliadora. Hagamos de este momento un momento sagrado para Dios, que sea agradable a sus ojos a pesar de nuestras debilidades, de nuestra pequeñez, que este granito de arena contribuya pues para que pronto pase esta pandemia, por los enfermos, por los que han fallecido, por las familias que están padeciendo sufrimientos y penas. Con mucha alegría pues vamos a ofrecer esta lección divina número 10. Debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. De la carta a los Romanos, capítulo 15, del versículo 1 al 13. Vamos a encomendarle al Señor pues esta tarde, muy en especial por nuestras comunidades, para que sigan manteniéndose unidas en la fe, por nuestras comunidades de la Virgen de la Merced, Cristo Desconocido, Divina Providencia, San Juan Bosco, el Señor de la Misericordia, Cristo Rey, San Felipe de Jesús, Santa Teresa de Calcuta, San José, Jesús está aquí, San Agustín de Hipona, María Auxiliadora, el Buen Pastor, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de Fátima, Divino Niño, Resurrección del Señor, San Francisco de Asís, Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora de la Luz y Nuestra Señora de Guadalupe. Pues vamos a ofrecer esta lección por todos ustedes y nos cubrimos con la preciosa sangre del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él nos ilumine
y esta palabra que va a ser sembrada en nuestro corazón de frutos abundantes, los frutos del Espíritu Santo en nuestras almas, en nuestras vidas. Pues concentrémonos, pidámosle al Señor, al Espíritu Santo, dador de vida, que alegre sostenga nuestra vida de este mundo para un día gozar la vida eterna. Vamos a cantarle esta alabanza. Abrázame, Espíritu Santo, tu fuego quiero sentir. Háblame, Espíritu Santo, tu voz quiero escuchar. Espíritu de Dios, conéctame a tus ríos, tengo sed de ti. Espíritu de Dios, conéctame a tus alas, quiero volar a ti. Espíritu de Dios, conéctame a tus ríos, tengo sed de ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname de ti. Abrázame, Espíritu Santo, tu fuego quiero sentir. Háblame, Espíritu Santo, tu voz quiero escuchar. Espíritu de Dios, conéctame a tus ríos, tengo sed de ti. Espíritu de Dios, conéctame a tus alas, quiero volar a ti. Espíritu de Dios, conéctame a tus ríos, tengo sed de ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname de ti.
Nos cubrimos con su preciosa sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura orante de la palabra de Dios. Capítulo 15, versículo 1. Nosotros, los fuertes en la fe, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles sin buscar nuestro propio agrado. Versículo 2. Procure cada uno agradar a su prójimo buscando su bien y su edificación. Versículo 3. Porque tampoco Cristo buscó su propio agrado, sino como dice la Escritura, los insultos de los que te insultaban cayeron sobre mí. Versículo 4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza, para que mantengamos la esperanza gracias a la constancia y consuelo que dan las Escrituras. Versículo 5. Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener conforme a Cristo los mismos sentimientos unos con otros. Versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Por tanto, acéptense unos a otros como también Cristo los aceptó para gloria de Dios. Versículo 8. Les digo además que Cristo se hizo servidor de los judíos para dar cumplimiento a las promesas hechas a los patriarcas y demostrar así la fidelidad de Dios. Versículo 9. Y para que los no judíos glorifiquen a Dios por su misericordia, como lo afirma la Escritura. Por esto te alabaré entre las naciones, y en honor de tu nombre cantaré. Versículo 10. Y también como dice, alégrense naciones junto con el pueblo de Dios. Versículo 11. Y además alaben al Señor todas las naciones y aclámenlo todos los pueblos. Versículo 12. Isaías vuelve a decir, brotará de la raíz de Jesé, el que se levantará para gobernar a las naciones, y en él las naciones esperan. Versículo 13. Que al vivir ustedes su fe, el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz, hasta de vos dar esa misma esperanza por el poder del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Contexto. Vamos a ver en qué contexto se encuentra escrito estos textos que hemos leído, estos versículos de este capítulo 15. En los capítulos 14 y 15, Pablo da tres exhortaciones fundamentales a los fuertes en la fe. Estas se distinguen porque los verbos están en primera persona del plural, nosotros. Recordemos pues que estos capítulos que estamos leyendo son exhortaciones que Dios nuestro Señor le inspira a San Pablo como escritor sagrado para que escriba estas palabras que exhorten a los hermanos de las diversas comunidades que están surgiendo, que están iniciando en su fe y no desfallezcan en el camino. Por eso son también exhortaciones para nosotros. Estas palabras que vamos formando las comunidades, que las vamos consolidando en el nombre de Cristo nuestro Señor.
Dejemos por tanto de juzgarnos los unos a los otros, pensemos más bien en no poner tropiezo o servir de escándalo al hermano. Los versículos 14 y 13. El capítulo 14, versículo 13, que habíamos leído ya. Entonces el Señor nos invita, dice, a no juzgarnos unos a otros, ni ponernos tropiezos o servir de escándalo para el hermano. Estar alerta, estas exhortaciones son muy importantes, que debemos de estar vigilantes, hermanas, hermanos, a no ser motivo de escándalo, sino servir al Evangelio para que los demás se acerquen en lugar de alejarse, con la fuerza del Espíritu Santo. Procuremos, por lo tanto, lo que fomente la paz y el apoyo mutuo para madurar en la fe. Capítulo 14, versículo 19, es lo que hemos leído en las lecciones pasadas. Fomenten la paz y el apoyo mutuo para madurar en la fe. ¿Cómo apoyar al hermano? En lugar de ponerle un pie de tropiezo, decir, para que ya no venga, para que ya no asista, para que ya no esté con nosotros. No, sino al contrario, apoyarlo para que asista, para que venga, para que se acerque, y dejarnos apoyar también, porque a veces somos al revés. Nos quieren apoyar, nos quieren animar, y en lugar de dejarnos, nos cerramos, ¿verdad? Hacemos nuestro corazón de pie y decimos, yo no quiero ya saber nada, y nos alejamos de Dios, nos alejamos de Cristo, de su comunidad, de la iglesia. Entonces, tanto ayudar como dejarse ayudar es importante. Pablo va preparando. Nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar lo que nos agrada. Entonces, Dios nuestro Señor nos invita a que los que ya van más avanzados debemos de ser la ayuda para los débiles, para los que van empezando el camino del Señor, que es muy hermoso, y que nosotros debemos alientarlos y animarlos a seguir ese camino del Señor. Y no buscando lo que nos agrada, nada más por complacernos, sino porque hagamos lo que le agrada a Dios, nuestro Señor, que vivamos unidos como hermanos. Pablo va preparando su discurso para exponer el último tema de su carta, el deseo de pasar por Roma para llegar hasta España y así continuar su ministerio de evangelización entre los gentiles. Desea encontrar en la comunidad de Roma una ayuda y un reposo para su viaje. Capítulo 15, versículo del 24 al 32, que son los versículos que siguen después de los que hemos leído. Entonces, San Pablo no olvida la misión que el Señor le ha encomendado de llevar el mensaje de salvación fuera del pueblo elegido de Dios. El pueblo elegido de Dios del Antiguo Testamento tiene la fortuna de recibir el mensaje, y algunos no lo quieren recibir, otros sí, se resisten unos, otros lo aceptan, pero Pablo recibe de Dios y por el Espíritu Santo la misión de ir a buscar a los que no son del pueblo de Dios, para injertarlos a ese nuevo pueblo de Dios, que ya no es el pueblo de la antigua alianza, el pueblo de Israel,
sino ahora será el pueblo de Dios que somos la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, la familia de Dios que formamos por medio de nuestro bautismo. Y gracias a la predicación de los apóstoles de Pablo, nosotros hemos recibido esa fe en Cristo Jesús y ahora formamos parte de ese pueblo elegido, de ese pueblo escogido de Dios. Pero no solo quiere ser bien acogido como si se tratara de un peregrino que va de viaje, sino que quiere encontrar una comunidad que comparta los mismos sentimientos, es decir, la misma preocupación por anunciar a todos el Evangelio. Dios nuestro Señor que quiere que nosotros con nuestra vida reflejemos el Evangelio, que seamos el Evangelio viviente. En nuestra vida, en nuestras comunidades se debe de notar la alegría de seguir el Evangelio de Cristo, tener los mismos sentimientos unos y otros, los sentimientos de bondad, de amor, de amabilidad, que al final de cuentas vienen a ser, hermanas, hermanos, los frutos del Espíritu Santo. Contenido del texto. Los fuertes, los maduros en la fe, deben hacer todo lo necesario para contribuir a la maduración de la fe de los débiles. Esto implica también sobrellevar sus flaquezas. Entonces, yo soy fuerte en la fe o soy débil. Entonces debo de buscar la ayuda para fortalecer mi fe, que no tambalee, que no se apague. Recuerden, la fe se representa con una vela encendida, con una luz encendida. Vendrán los vientos, vendrán las lluvias, podrán quererla apagar, pero sigue firme en la fe. Entonces, los que son débiles son los que tienen una luz débil y que se apaga. ¿Quién debe volverla a ayudar a encender? Pues aquellos que tienen esa fe fuerte, firme, y decir, déjate, vuelvo a encender de esa luz, de ese ardor de Cristo. No vivas en las tinieblas, no vivas en la oscuridad. Ya habías sido encendido y te apagaste, pues ahora deja volverte a encender con la luz viva del fuego que yo tengo para encender tu fe y te fortalezcas. Cuando Pablo habla de los débiles, tiene en su mente tanto a los judíos y gentiles que se han abierto al Evangelio. Dios nuestro Señor, por medio de esta carta, nos invita a no distinguir entre el pueblo de la antigua alianza y los demás pueblos. Para Dios, todos los pueblos debemos de formar un solo pueblo en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Por eso Pablo no hace distinción ni entre los judíos ni entre los gentiles, porque ambos han recibido la luz del Evangelio, y tanto judíos como gentiles deben de ser ese Evangelio viviente, como les digo. Por eso es la palabra viva, es la misma. Jesús es la palabra, Él es el Evangelio vivo que entra en nuestro corazón, y que nosotros debemos de ser esa palabra viva para aquellos que la necesitan, sin hacer distinciones. El ejemplo que debe motivar a los fuertes es Cristo, quien fue el primero en soportar ultrajes por toda la humanidad. Esto está en el versículo 3. Cristo sufrió ultrajes por toda la humanidad entera, por todos nosotros que somos pecadores en todo el mundo, por todos los hombres de toda la historia pasada y presente y futura que vendrá. Cristo no ha distinguido y ha derramado y ha, como dice, sufrido los ultrajes por toda la humanidad. Verdaderamente fuerte es Cristo,
Por ello, todos nosotros debemos acogernos mutuamente como Cristo nos ha acogido. Versículo 7. O sea, el Señor nos viene a llamar a todos. El Señor nos viene a acoger a todos. El Señor viene a reunirnos. Recuerden aquellas palabras que decía Jesús, como la gallina que reúne bajo sus alas a sus polluelos, para consolarlos a todos, para a todos arroparlos, sin hacer distinciones. Es muy feo hacer distinciones. Si es feo hacer distinciones en la propia familia, igual también con los que nos rodean. En la iglesia no podemos hacer distinciones. Por eso debemos crecer, madurar en nuestra fe, que nuestra fe sea fuerte. Y si alguien nos hace distinciones o nosotros tenemos esa tentación de hacer una distinción, tú sí, tú no, a ti sí te hablo, a ti sí te digo, a ti sí, no. Pedirle al Señor, Señor, ayúdame a tratar a todos como tú nos trataste a todos. Tú sufriste ultrajes por todos, no por unos, no por otros. Cristo se puso al servicio de los judíos, cumpliendo en su promesa, las promesas hechas a los patriarcas, y al servicio de los gentiles por la misericordia expresada al haberlos asociados a Israel de la fe. Versículo del 8 al 12. Cristo nuestro Señor viene a cumplir las promesas hechas al pueblo de la antigua alianza, porque Dios es fiel. Dios le dio a Abraham, nuestro padre en la fe, una promesa: haré de ti un gran pueblo. Y Dios nuestro Señor cumple esa promesa en Cristo Jesús nuestro Señor. El pueblo de Israel, como les digo, se había cerrado y se les había olvidado que la misión era ser luz para las naciones, mostrar a todos los pueblos que estaban rodeados de ídolos, de falsos dioses, de falsas creencias, de falsas costumbres, y se cerraron en un egoísmo creyéndose el pueblo elegido, el pueblo de Dios. Y por eso Cristo Jesús viene a abrir, a liberar todas esas cadenas para dar cumplimiento en la promesa hecha a Abraham. Por eso Abraham se alegra de ver a Cristo. Recuerden aquel pasaje cuando tiene el diálogo con los judíos Jesús y le dice: Abraham se goza con mirarme, y yo conozco a Abraham. Y ellos dicen: ¿cómo lo vas a conocer tú si eres joven? Abraham vivió hace ya 1000 años. Dice: pues él se alegra de verme a mí, porque Abraham se goza en que Cristo, Dios, se ha encarnado por la salvación del mundo entero, por el pueblo elegido de Dios, que es toda la humanidad, hermanas, hermanos. Por eso en Cristo se cumplen todas las promesas hechas al pueblo de la antigua alianza, y Cristo se pone al servicio de ese pueblo, que lo lleva a la muerte y a la muerte de la cruz. Pablo, imitando a Cristo, se ha puesto al servicio de los gentiles, capítulo 15, versículo 16, y tiene la esperanza de que este servicio contribuya a la conversión de Israel. Eso lo leímos en el capítulo 10, versículo 1 al 4, en la ficha 6. Entonces, la esperanza de Pablo, que al final de cuentas es la esperanza de Dios, es la conversión de Israel, la conversión del pueblo de Dios y la conversión de todos los gentiles. Por eso
así como Cristo se pone al servicio de ese pueblo de Israel para abrirlo a todas las naciones, así San Pablo se pone al servicio de los gentiles para llevarles la fe en Cristo, Jesús nuestro Señor. Así pues, los cristianos de Roma también deben contribuir de dos maneras: al interno de la comunidad, no causando escándalos ni rechazos a los débiles en la fe; al externo, ayudando a Pablo en su proyecto de llegar a España. Entonces, las comunidades tienen todos nosotros tenemos esta misión: al interno, no excluir a nadie, vernos como hermanos; y al externo, como dice aquí, ayudando a seguir llevando el evangelio a aquellos que actúan como paganos, que tienen muchos ídolos todavía, muchas falsas creencias y costumbres, pero que sobre todo nosotros tenemos que mostrarles una fe verdadera, cimentada en Cristo Jesús nuestro Señor y por el Espíritu Santo. Meditar. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué nos dice el texto? ¿Tenemos los mismos sentimientos de Cristo? Que Él sufrió los ultrajes por todos, que Él se puso al servicio del pueblo de Israel para dar la salvación y así abrirnos a todos los pueblos la salvación. Los mismos sentimientos de Cristo, que no nos trata con diferencia a unos y otros, sino que nos viene a decir que Dios nos trata a todos como hijos que somos suyos, y que así nosotros debemos de esforzarnos por tratar a los demás. ¿Qué servicio damos a la difusión del evangelio? Bueno, primeramente que nada, con nuestro humilde testimonio. Como les digo, no podemos decir voy a hacer obras grandes, milagros, tal vez, pero el milagro de cada día, mis quehaceres de cada día, mi trabajo de cada día, hacerlo con amor, con entrega, con esa fuerza, no de mala gana, no de mal humor, no haciéndolo a fuerza, forzados, sino así nuestro trabajo. Ahí está, ese es el evangelio sencillo de Jesús. Eso es lo que impactaba a las personas, eso es lo que realmente hizo la conversión del pueblo, no los milagros que veían que hacía Jesús. Eso los sorprendía y los llenaba de admiración, pero lo que les hacía que sus corazones quedaran penetrados, tocados por Cristo, era su persona, era su sencillez, su humildad, sus palabras. Eso es, hermanas, hermanos, lo que nosotros debemos dar, ese testimonio del evangelio, ser evangelio viviente frente a los demás, con la fuerza del Espíritu Santo. Pedírselo pues al Señor. ¿Soportamos las flaquezas de los débiles? O sea, o nos desesperamos, sino tratar de sobrellevar aquellos que les cuesta más trabajo, entender las cosas, comprenderlas, asimilarlas. Nosotros con la fuerza del Espíritu Santo tenemos que tener esa paciencia, esa mansedumbre del corazón para poder, pues, paciencia con este hermano, con esta hermana, que no entiende, que no comprende, que no le entra en su mente las cosas y que sigue igual con las mismas actitudes,
que no son las actitudes del Evangelio de Cristo. Por eso orar unos por otros. Y obvio también, pues no porque seamos pecadores vamos a dejar de seguir anunciando de viva voz la palabra de Dios que oímos, los pasajes que sabemos, que hemos escuchado, pues decir, oye, mira, esta palabra de Dios es muy bonita, escúchala, léela, medítala. No nos debe de dar pena traer nuestra Biblia. Orar. ¿Qué me hace decirle a Dios el texto? El texto meditado, ¿qué me mueve a decirle a Dios? Pues que ojalá esta palabra de Dios que hoy hemos leído nos ayude, hermanas, hermanos, a que nuestra vida siga siendo ese evangelio de Cristo en medio de este mundo. Que le pidamos al Señor, ¿qué me hace decirle a Dios en esta tarde? Si he sido a lo mejor despreciado, si a lo mejor yo he despreciado a alguien, si no han sido parejos como yo quisiera que fuéramos parejos con todo, si a veces alguien me ha lastimado, he ofendido, me ha lastimado, yo he lastimado a alguien, ¿qué me mueve a decirle Dios hoy? ¿Qué me mueve a decirle el Espíritu Santo hoy a Dios en esta tarde? Con esta alabanza vamos a hacer un momentito de oración al Señor. Les invito pues para que con esa fuerza del Señor, de su Espíritu Santo, oremos un momento al Señor, contemplándolo a Él, teniendo en nuestra mente solo la luz del Señor. Que lo contemplemos en este momentito que dura esta canción, 1 minuto y medio. Contemplemos al Señor en nuestra mente, en nuestro corazón. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. No quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí
de todo lo que hay dentro de mi corazón. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Contemplar. ¿Qué mirada nueva provoca en mí el texto? ¿Cómo veo mi vida a la luz del texto que he meditado? Mi vida, como la vida de Jesús, está al servicio de su evangelio y del bien. ¿Así veo mi vida yo? ¿Cómo veo la vida de mi comunidad a la luz del texto que hemos meditado? Mi comunidad, nuestra comunidad, por eso ya al principio, ¿verdad? Le pedíamos al Señor su Espíritu Santo para cada una de las comunidades, de los grupos, que seamos ese reflejo del servicio, de que haya aceptación entre los hermanos, de que se quite de nosotros esas divisiones, de aceptar a los débiles, a los que todavía les cuesta un poquito de trabajo, ¿verdad? Entender las cosas de Dios. Y aunque somos a veces grandes de edad, pero pareciéramos pequeños de nuestra fe, ¿verdad? Y quisiéramos que ya fueran grandes, decir, esta persona tiene tantos años y todavía en su fe es pequeña. Pues tenemos que apoyar a los débiles. Por eso Dios nuestro Señor le inspira a San Pablo estas palabras para las comunidades y sobre todo el impulso de seguir anunciando el evangelio a los gentiles, a los paganos. Más hoy en este mundo donde cada día se aleja más de Dios, sobre todo nuestros niños, nuestros jóvenes, los adolescentes. Es ahí donde tenemos que ir como gotitas de agua, echándole a esos corazones jóvenes la sabiduría del evangelio para que escuchen la palabra de Dios. Pues que esta lección divina nos ayude, hermanas, hermanos, a seguir construyendo el camino de nuestra fe, como les decía, acrecentar nuestra esperanza y vivir nuestra caridad. Por último, solo les aviso, recuerden que todavía no podemos asistir presencialmente a la Santa Misa, porque estamos todavía en el semáforo rojo de alta contagio que puede haber del coronavirus. Por eso la celebración de la Eucaristía será siendo transmitida por las redes sociales. Sigamos haciendo mucha oración para que esto pronto pase. Y si van a salir, les vuelvo a recomendar lo que nos dicen, usar siempre el cubrebocas. Con eso evitamos mucho el contagio. Guardar la sana distancia, no tenemos que estar pegados. La sana distancia, 1,5 metros, 2, a los lados y al frente y atrás. Y sobre todo los que salen, pues cuando lleguen a su casa, pues tratar de lavarse sus manos, de limpiar lo más que se pueda, pues su ropa, sus zapatos, para no llevar a sus casas el contagio. Cuando nos pidan que ya nos volvamos a reunir, no será de la misma manera como siempre, que se tocaban las campanas, llega todo el mundo,
y entra como quiere, ¿no? Ahora tendrá que ser con orden, guardando la sana distancia, poniéndose el clarasol en los pies. Allí en la entrada está el tapete, se pone los pies para sanitizar nuestros pies, darles el gel, el desinfectante. Para la Sagrada Comunión igual también tenemos que guardar la sana distancia. No podemos, que dice, acérquense para comulgar, y todo el mundo se acercaba y hacía la procesión así y todo el mundo se podía. No, ahora es pasa uno, pasa otro, guardando la sana distancia. Igual la salida, cuando se dice pueden ir en paz, todo el mundo salía. Pues no, ahora tienen que salir guardando la sana distancia. ¿Por qué? Porque esto no se va a acabar, porque todavía no hay el remedio, ni hay tampoco la vacuna para este virus. Entonces, pedir al Señor, pero como nos indican también nuestros señores obispos, no entrar en el pánico. Tenemos que hacer todas estas cosas por nuestro bien propio y el bien de los demás, si es que los queremos. Tenemos que cuidarnos para cuidar a los otros. Entonces, esto se los voy diciendo para que nos vayamos concientizando cómo vamos a regresar. De igual manera, el cupo de los templos será al 50%. Si en la iglesia aquí caben más o menos 100 personas sentadas, pues solo podrán entrar 50 y otras pocas que quepan en el atrio, guardando la sana distancia, poniendo las sillas. Por eso pues se nos pide que pues implementemos otras 2 misas para que no se aglomeren en una sola Eucaristía. Así que vayan cambiando, decir, bueno, yo iba a la misa de 10, pero ahora voy a ir a la de 11 o a la de 1 o a la de 2, para que no estemos tan, ¿verdad? Y organicen su tiempo, porque el tiempo es del Señor. Entonces, primero el Señor, para nosotros lo primero es el Señor. Entonces ya les digo, ¿verdad? O en la tarde, que es cuando viene un poquito menos de gente, poder hacerlo. Entre semana no hay problema, porque la asistencia más o menos es de alrededor de 30, 40 personas que asisten entre semana a la Eucaristía. Entonces no hay problema, pero la situación es el día domingo, para que todos puedan participar de la Santa Eucaristía. Esto cuando nos digan que ya podemos regresar gradualmente a esta situación. Entonces, como digo, no vamos a regresar así, se tocan las campanas, vengan todos, entren, y no, es venir, pisa el tapete con el cloro, limpia tus zapatos, tus pies, entras, te dan el gel, el desinfectante, que te acomodes en el lugar que no esté cerca de otro. La comunión, como les digo, no dar, eso ya se hacía, ¿verdad? No darse la mano en la paz, y sobre todo la Santa Comunión, que se tiene que seguir dando en la mano, ¿verdad? Y el cubrebocas que debemos de traer todos. Nadie puede entrar si no trae cubrebocas al templo, ni a ninguna parte, ¿verdad? Entonces, para que lo vayamos viendo. Igual las personitas mayores, enfermas, recuerden que siguen dispensados todos del precepto dominical. Pueden ver la misa por medio del Facebook o en la televisión, que se pasa la misa del señor cardenal a las 12 del día los domingos, y pueden participar virtualmente de la Santa Eucaristía. Pero sigamos en oración, que el Señor nos sea nuestra paz, sea nuestra alegría,
que en esta nueva vida que tenemos que ir llevando, no solo nosotros, en toda la humanidad, en todo el mundo, tenemos que implementarnos ahí. Y nosotros que tenemos fe debemos de ser esa sal para los demás. Ánimo, Cristo está contigo, Cristo está con nosotros. Él es nuestra luz. Nada de que ya no aguantamos, nada de que ya no soportamos. Si Él, como dice, sufrió todos los ultrajes por la humanidad, pues ahora nosotros ofrecerlos también por la humanidad que está tan perdida. Como nos dice hoy en el Evangelio, ancha es la puerta de la perdición y pocos los que entran por la puerta angosta. Entonces son muchas almas, hermanas, hermanos, las que se pierden. No crean que, ¿cómo se llama? Que somos pocos en el mundo, mueren muchos, aparte de ahora del COVID, pero cada día mueren muchas personas. ¿Cuántas almas van a la perdición? Por eso la iglesia tiene que orar por todas esas almas que por ir por la puerta amplia se fueron a la perdición. Y muchos de ellos son nuestros familiares, parientes, amigos, inclusive nosotros mismos estamos en ese riesgo. Entonces dice el Señor, corta, estrecha es la puerta que nos lleva a la salvación y pocos entran por ella. Por eso les digo, nosotros que tenemos fe, que creemos en Cristo, debemos de ser en nuestra casa esa luz, ese ánimo, esa alegría, porque tenemos el Espíritu Santo y en esta nueva forma de vida que vamos a tener que llevar, pues hay que pedirle al Espíritu Santo esa luz. Pues me dio mucho gusto participar con ustedes esta lección. Les saludo a todos con grande alegría, sigo haciendo mucha oración por toda nuestra comunidad. Que el Señor nos siga bendiciendo mucho y que Él nos siga fortaleciendo en este camino. Vamos a terminar con esta alabanza a nuestra Madre Santísima, a la Virgen María, en su advocación de auxiliadora. Y donde quiera que vayan, recuerden, San Juan Bosco decía, digan María Auxiliadora, ruega por nosotros y verán lo que son milagros. Y es verdad. María Auxiliadora, nada nos cuesta. Cuando vayan, salgan a algún lado que tengan que salir. Si no tienes que salir, si estás allí en tu casa, María Auxiliadora, ruega por nosotros. Ella es nuestro auxilio en estos momentos, ¿verdad? Que necesitamos tanto de su ayuda y de San José, su castísimo esposo. Pues vamos a cantarle este canto. Cántenselo con mucha fe, con mucha alegría, que nos dé paz, que nos dé amor, nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Tú eres un signo grandioso que apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y 12 estrellas le ciñen su cabeza, Madre de la Iglesia, María, y 12 estrellas le ciñen su cabeza, Madre de la Iglesia, María. Tú eres un signo grandioso
estrella de sol, con la luna bajo sus pies y 12 estrellas le ciñen su cabeza, Madre de la Iglesia, María, y 12 estrellas le ciñen su cabeza, Madre de la Iglesia, María. Y les voy a dar la bendición, hermanas, hermanos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga y tengan una tarde muy bonita. Cuídense mucho, hermanas, hermanos.